En este primer vídeo sobre Modbus TCP/IP vamos a establecer un poco las bases teóricas, de forma muy rápida, y sobre todo vamos a explicar cómo realizar una configuración gráfica del ESP32 para que pueda comunicar con cualquier dispositivo por Modbus TCP/IP. Quizá una de las herramientas potentes de este sistema es que, si se quiere, se puede programar todo en lenguaje gráfico, pero si se quiere, se puede utilizar el sistema como una librería gráfica, de tal forma que tú estableces la comunicación y determinas las variables para el intercambio de datos, pero luego tu programa lo desarrollas en C. Modbus es un protocolo de comunicación industrial ampliamente utilizado desde hace décadas, pero muchas décadas, es de los primeros protocolos que se crearon, y tiene para Modbus TCP/IP, que es una modalidad, tiene una arquitectura cliente-servidor, que ahora veremos. Para Modbus RTU, que es el inicial más antiguo, tiene una arquitectura maestro-esclavo. Ya los propios nombres nos dicen que esto es más antiguo. Al final funcionan de forma muy similar, solo que Modbus TCP/IP tiene mejores características. Bueno, tenemos en Modbus TCP/IP, como digo, al menos dos dispositivos, uno que va a ser de cliente y uno que va a ser de servidor. Entonces, el cliente puede ser un ordenador, un PLC o cualquier otro dispositivo compatible con función cliente de Modbus TCP/IP. Por otro lado, tenemos al menos un servidor, que puede ser también otro PLC, puede ser un controlador de entrada-salida remoto, periferia distribuida, o cualquier otro dispositivo, como por ejemplo un microcontrolador. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es fundamental tener en cuenta que para que la comunicación se establezca, para que surja la magia, el cliente tiene que enviar siempre solicitudes al servidor. Es el cliente siempre el que empieza la conversación. Si el cliente no le pide información al servidor, el servidor no la manda. Por tanto, en un proceso normal, pues el cliente envía una solicitud a un servidor para leer un dato del servidor o para, posteriormente, escribir un dato sobre el servidor, en alguno de sus registros. Le puede preguntar en qué estado está una de sus salidas o le puede decir que active una de sus salidas. Solo cuando el servidor recibe una petición del cliente, una solicitud, entonces procesa esa solicitud y envía una respuesta al cliente. Si no recibe nada, como digo, no envía nada. Por tanto, es el cliente, si bien hay un máximo en la velocidad de comunicación, es el cliente el que establece la frecuencia con la que se actualizan los datos que se reciben desde el servidor. Puede ser desde milisegundos hasta segundos o mucho más tiempo. Eso se gestiona todo en el cliente. Bueno, pues después de este proceso, una vez que el servidor contesta, si todo ha ido bien, pues el cliente recibe la información requerida del servidor. Hay que tener en cuenta que esto es muy versátil porque el cliente puede enviar una solicitud a un solo servidor o puede enviar a varios simultáneamente. Igualmente, los servidores pueden manejar múltiples solicitudes que vengan desde clientes diferentes y de forma simultánea. Tenemos 4 grupos principales de datos, aunque realmente vamos a trabajar con 2. Coil, que es bobina en inglés, y viene de que cuando se inventaron los autómatas programables, se asociaba la activación de una salida digital a lo que antes era la activación de una bobina de un contactor, una bobina de un relé. Por tanto, se dejó el tema de coil. También por eso una salida de un autómata se llama bobina. Bueno, no me enrollo. El caso es que podemos transferir estados digitales con el tipo de objeto coil, ya sea para leer o para escribir, y ocupa un bit, porque es un dato booleano. Es 1 o 0, encendido o apagado, on, off, todo o nada, alto o bajo, 5 o 0, etc. Si lo que queremos es trabajar con datos analógicos, utilizamos el tipo de objeto holding registers. Puedes enviar valores analógicos y puedes también recibirlos. Y son datos de 16 bits. Uno de los problemas que tiene Modbus es que los tipos de datos que se pueden transferir son relativamente pequeños. Un dato de 16 bits significa que es un dato como máximo de 2 elevado a 16, que es 65.000 no sé qué, no sé cuánto. Es decir, tú puedes mandar un valor de 0 a 65.000 y pico. Entero, sin decimales, claro, y positivo. Esas son las restricciones de Modbus. Pocos datos, enteros y positivos, en la versión básica. Vale, entonces vamos a ver. Teniendo en cuenta estos dos modos de trabajo, leer y escribir digitales o leer y escribir datos analógicos, surgen distintas alternativas, que son básicamente, pues si lo que queremos es leer, vamos a utilizar la función 01, y si queremos escribir, vamos a utilizar la función 05. Si queremos leer dato analógico, la 03, y si queremos escribir dato analógico, la 06. Vale,
¿Qué es esto que tengo aquí a la derecha? Modbus funciona a través de canales. Un canal por el que transmite comunicación. Entonces tú creas un canal y le dices, yo le voy a preguntar a mi servidor, yo como cliente le voy a preguntar a mi servidor en qué estado está una de sus entradas, siempre pues a través del canal 0, por ejemplo. Y siempre realizo la comunicación por ahí. Vale, canales reservados para la función 01, del 0 al 9999. Solo se pueden enviar datos digitales de lecturas que vengan del servidor al cliente. La 05, escribir datos, es decir, mandarle datos digitales de 0 o 1 al servidor. ¿Por qué canales? Pues los mismos, del 0 al 9999. Si yo utilizo el 0 para una función 01, tengo que pasar al menos al 1 para una función 05. No puedo utilizar el mismo canal para distintas cosas. De igual forma, trabajamos con la parte analógica. Los canales reservados para trabajar con holding registers en analógico para el 03 y para el 06 son desde el 40.001 hasta el 49.999. Simplemente hacer hincapié en una cosa importante, y es que en algunas plataformas, desconozco por qué, por ejemplo en TiaPortal, el 01 y el 05 no empiezan en 0, sino que empiezan en 1. O sea, su primer canal es el 1. Por tanto, tú allí vas a poner canal 1, canal 2, etcétera, que por ejemplo en un microcontrolador o en otros dispositivos va a equivaler a canal 0, canal 1, etc. Lo que sí que se hace a veces, antes de nada, por simplicidad, en lugar de escribir 40.001, lo que hacemos es decir, estoy trabajando con el modo 06 y te envío un 0. Eso quiere decir que estoy comunicando en el canal 40.001. En concreto, estaría escribiendo un dato entero con un valor entre 0 y 2 a la 16 menos 1. Es decir, un valor entero entre 0 y 65.535. Si yo en el mismo sistema ahora lo que quiero es leer un dato entero, puedo utilizar el holding register 03. Pero ya no puedo utilizar el canal 40.001 porque ya lo he ocupado. Tendría que utilizar, si quiero, por ejemplo, el siguiente. Podría utilizar el 40.002. Para no poner 40.002, como ya estoy con la función 03, puedo decir que la dirección es la 1 simplemente, sabiendo que internamente luego se le va a sumar 40.001 a la dirección que yo doy. ¿Vale? Esto es importante porque algunos dispositivos te obligan a poner la dirección completa y algunos dispositivos te obligan a poner solo la dirección que tengo aquí. Entonces hay que saber lo que se está haciendo. Esto no es solo aprender por aprender, que no es poco. Si yo tengo una dirección 0 de una bobina en 01, pues sería directamente el 0, porque empezamos en 0. Y si tengo, por ejemplo, por la dirección 1, pues sería el 1, porque empezamos también en 0. Vamos a poner esta tabla con un ejemplo de cada una de las funciones, teniendo en cuenta que el ESP32, los microcontroladores con los que estamos trabajando, actúan como servidores. Por tanto, reciben peticiones del cliente. Bueno, si nosotros utilizamos este bloque, lo que vamos a hacer es que en la dirección 0 vamos a estar leyendo del servidor un dato booleano con la función 01. Por tanto, el cliente tendrá una función 05 que publicará un estado booleano en la dirección 0 y nosotros la leeremos con este bloque. Hay que darle un nombre al canal que sea identificativo único, por tanto cada uno de estos canales tendría que tener un nombre diferente. Si lo que queremos es enviar al cliente un dato cuando él nos lo solicite, un dato booleano, pues utilizamos el bloque 05 y enviamos aquí en el canal 1, por ejemplo, teniendo en cuenta que el 0 ya lo hemos ocupado, si esto fuera todo parte de un programa, enviaríamos un estado de encendido o apagado, por ejemplo, de una salida. Por tanto, el cliente utilizaría la función 01 en la dirección 1 para preguntarnos a nosotros cómo está este dato en nuestra dirección. Si queremos trabajar con valores analógicos, ahora ya para leer del cliente un dato entero, por ejemplo, la velocidad a la que quiere que hagamos girar un motor, pues podemos poner en la dirección 0, recibir un dato entero. Claro, nosotros aquí ponemos dirección 0, pero cuidado porque eso significa que estamos trabajando en la dirección 40.001. Hay clientes que te piden meter la dirección 40.001, como es el caso, por ejemplo, de TiaPortal, y hay clientes que lo que te piden es meter la dirección 0, pero ellos internamente se refieren a la 40.001, que es la primera. La dirección 0 es la primera posición, la posición 0, que es la 40.001. La posición 1 sería la 40.000
1 más 1, 40.002. Y así sucesivamente. Eso no lo hacemos cuando trabajamos con bobinas porque empiezan en el 0 o en el 1, como decía antes. Bueno, y finalmente, si lo que quiero es enviar, por ejemplo, un dato de temperatura, si ya he ocupado la dirección 0, aunque sea con el 03, como el 40.001 ya está ocupado, pues ahora tendría la dirección 1, que realmente es la dirección 40.001 más 1, es decir, la dirección 40.002. Y ahí voy a enviar, ya digo, pues un dato entero que en el cliente leeré a través de una función 03, que se complementa, digamos así, con la 06. Como hemos visto en este vídeo en el que explicamos cómo trabajar con el plugin de Arduino, pues tras abrir el programa nos aparecerá lo último que hayamos hecho, podemos crear un archivo nuevo o directamente abrir uno aquí. Entramos, tenemos la conexión aquí y esta parte la dejamos porque son para unas funciones de uso ya predefinido con códesis. Aquí en Crear Canal podemos personalizar una configuración por todas estas funciones. Por ejemplo, voy a poner solamente dos ejemplos. ¿Cómo enviar un dato entero? Pues podríamos coger y aquí en sensores meter pues una temperatura. Y así estaríamos enviando, por ejemplo, en el canal 2, que sería el 40.003, estaríamos enviando, con un nombre aquí de archivo único, estaríamos enviando un valor de temperatura a nuestro PLC. Si lo que queremos es recibir datos, pues, por ejemplo, para cambiar un poco, un dato booleano, una orden de encendido o apagado, por ejemplo, en el canal 2, con otro nombre, pues esto podríamos crear una variable que fuera booleana. Para el ejemplo anterior, tendríamos que crear una variable que fuera entera o tipo word, que son los tamaños con los que podemos trabajar en Modbus. Float no, porque no permite decimales y demás. Podríamos crear una variable y ponerla aquí. Vamos a leer un 1 o un 0 y nos lo va a guardar aquí, ¿vale? Pero lo que podemos hacer, por ejemplo, directamente es coger el acceso a una salida y la salida por 18 va a tener encendido o apagado dependiendo del dato que le mande el PLC. U otra cosa que podemos hacer también, si queremos, que es útil, es coger el puerto serie e imprimir en el puerto serie el valor este. O lo que decía antes, coger la variable booleana, meter aquí esto y ahora esto asignarlo a donde queramos. Lo que no podemos hacer es repetir esto varias veces porque entonces es posible que haya algún problema y además no es eficiente. Si queremos utilizar el bloque varias veces, lo metemos a una variable y luego la variable la reutilizamos. Si solo lo usamos una vez, pues lo metemos una sola vez y ya está. Vale, estos serían ejemplos que vamos a ir viendo en distintos tutoriales.